Saludos gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Bien, en esta oportunidad nos encontramos solucionando otro problemita. El problema consiste en lo siguiente. ¿Cuál es el problema? El usuario cada vez que ingresa a un dashboard X necesita agregar un filtro en la parte visual del dashboard. Ese filtro tiene la variable día, ¿no? La variable día 1, 2, 3, 4, así hasta el 31. Entonces, ¿qué hace el usuario con esta variable día? Que cada vez que ingresa al dashboard va a tener, por ejemplo, si el dashboard tiene información cargada hasta el 13 de abril, entonces el usuario en ese día, en esa variable día va a tener que seleccionar del 1 al 13. ¿Para qué? Para que pueda ver la información o los primeros 13 días de enero, de febrero, de marzo, de abril y así sucesivamente, de los meses, de todos los meses que tenga disponible en su dashboard, para que pueda analizar una mejor, o mejor dicho, para que pueda realizar un mejor análisis en la información, en este caso de portabilidades. Entonces, para mañana, por ejemplo, si el dashboard tiene información al 14 de abril, entonces va a tener que hacer lo mismo, ingresar al dashboard, seleccionar los primeros 14 días, ¿para qué? Para que pueda realizar ahí un correcto o su análisis que necesita, ¿no? Y así sucesivamente, es un trabajo operativo. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? ¿Qué necesita el usuario? El usuario necesita de que cada vez que ingrese, ese trabajo ya no lo realice, sino por defecto esté mostrándose en un concepto que se llama mes parcial. ¿Qué quiere decir? Que si tu información está cargada o el dashboard está cargado o tiene información hasta el 13 de abril, entonces por defecto se muestre los primeros 13 días de cada mes. Enero, febrero, marzo, abril. Y eso es un filtro. ¿Para qué? Para que cuando el usuario ingrese o cualquier otro usuario ingrese, pueda ver este análisis ya sin seleccionar ningún filtro, sin hacer nada. Correcto. ¿Qué más necesita que en ese filtro? Aparte de que por defecto se esté aplicando el mes parcial, también hay el concepto de mes completo. ¿Para qué? Para que cuando el usuario seleccione esto, le permita ver la información de los meses cerrados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos en abril y tenemos información hasta el 13 de abril, ese es un mes en curso. Al seleccionar mes completo, te va a salir los meses cerrados, que sería enero, febrero, marzo. Si tienes data del 2021, también te va a salir todos los meses cerrados, excepto el mes en curso. ¿Correcto? Ese es mes completo. Y ambos significa todo. ¿Qué quiere decir? Te va a mostrar todos los días, todas las fechas que esté disponible en tu base. Si tienes información del 1 de enero del 2022 hasta el 13 de abril del 2022, entonces te va a mostrar absolutamente todo. ¿Correcto? Entonces eso se ha hecho en esta solución. Y el usuario ingresa a su dashboard, por ejemplo, vista, ¿ok? Y acá por defecto se aplica lo que necesita el usuario, mes parcial, ¿ok? Y acá se está mostrando los primeros 13 días de cada mes. ¿Cómo lo averiguamos eso? Hemos hecho un pequeño evolutivo con un drill down. El primer nivel es el periodo, el segundo nivel es el día, del 1 al 13 de abril. Y así para todos los meses. Correcto, está funcionando correctamente. Para el mes completo te va a mostrar todos los meses cerrados. Como estamos en abril, te va a mostrar enero, febrero y marzo. Y todos los días de esos meses. Por ejemplo, mes completo, enero, febrero y marzo. Ok. Todos los días de marzo, del 1 al 31. Correcto. Todos los días de marzo. De enero, del 1 al 31. Correcto. Y ambos significa que te va a mostrar la información disponible, pero de todo tu base. O sea, todo enero, todo febrero, todo marzo y todo abril. Obviamente hasta donde tengas data, ¿no? Abril, del 1 al 30, al 13 de abril, ¿no? No te va a mostrar 14, 15 ni 31 de abril porque no hay información de esos días todavía. ¿Ok? En eso consiste la solución. En eso consiste la solución. Y se cumple la necesidad que tiene el usuario, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha resuelto este problema? ¿Cómo se ha resuelto ese problema? Primero, vamos a explicar la base. ¿En qué consiste la base? La base consiste en lo siguiente. Nosotros acá tenemos información de portabilidad. Esto acá es la tabla principal, ¿ya? Esta es la tabla principal, que es portabilidades, que contiene, primero, ¿qué es una portabilidad? Una portabilidad es utilizada en el mundo de las empresas operadoras,
que brindan servicios de telefonía, ¿no? De internet también, que es el tema de portabilidad. La portabilidad se da cuando, por ejemplo, yo, Miguel, tengo una línea en una operadora X, en un operador X, y me quiero pasar a otro operador, un operador Y, sin cambiarme de línea, ¿no? Teniendo mi mismo número. Entonces, eso es una portabilidad, ¿ya? Imaginemos que estamos en la empresa X, ¿ya? Y las portabilidades entrantes, ¿qué quiere decir? Los porting son aquellas portabilidades que, por ejemplo, mi competencia, la operadora Y, la operadora W, eh, tenían los clientes, pero ya no tiene esos clientes, sino esos clientes han pasado a mi empresa, a la operadora X, ¿ya? Y cuando las portabilidades ingresan a la empresa, son portabilidades entrantes o llamadas por in. Si las portabilidades salen, entonces se llaman portabilidades out, portabilidades salientes. ¿Ok? Ok. Entonces en esta pequeña base tenemos la fecha de portabilidad, el periodo, la región donde se realizó la portabilidad, el tipo de portabilidad, si es entrante, in, si es saliente, out, y la cantidad de portabilidades que han entrado o que han salido. ¿Ok? Ok. Listo. Entonces, ¿en qué consiste la solución? La solución consiste en crear una tablita que contenga dos campos. La primera, la fecha de portabilidad, que te va a servir para hacer una relación con la tabla principal. Y en esta tablita se va a crear un campo, que es código. En ese código va a tener una lógica de creación, que les voy a explicar a continuación. ¿Ok? Y esta tablita, a la vez, aparte que se relacione con la tabla principal de portabilidades a través de la fecha de portabilidad, ¿ok? Acá, recordar, en clic las tablas se relacionan por el nombre. Si tienen dos tablas, un campo en común que se llaman exactamente igual, clic los va a relacionar, ¿ok? Ok. ¿Ya? Entonces, consiste en eso, crear una lógica, una tabla que se llama lógica vista y otra tercera tabla que va a tener la descripción de esos códigos, ¿no? Acá están netamente los códigos, acá está la descripción, qué significa cada código y un segundo campo que se llama vista y esa vista se va a utilizar en la parte visual como filtro, ¿ya? Es un filtro customizado que está muy relacionado con el video anterior, filtro customizado, ¿ok? Ok. Entonces, acá lo más importante es cómo llegamos a hacer este tema de códigos para traer el mes parcial, mes completo y ambos, de la siguiente manera. Ese, tanto el código que utilicemos acá, el tema de todo este código, el tema de este código también, y el filtro customizado, y este Excel, ya, se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar, ¿ok? Entonces, este Excel consiste en lo siguiente. Está dividido en dos hojas. La primera hoja es un ejemplo que vamos a aplicar para que se pueda entender lo segundo, la lógica. ¿Ok? Esta es la lógica. Entonces, eh, estas dos columnas, la columna D y la columna E, va a representar esta tabla que tenemos acá. Lógica vista. Tiene dos campos, fecha de portabilidad y código. ¿Ok? Va a representar eso de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a crear ese código vista? A través de una concatenación. ¿Qué significa una concatenación? Significa unir. Unir. ¿Ok? ¿Qué vamos a unir? El resultado de esa lógica con el resultado de esa lógica. ¿Ya? Ok, en un mismo registro. Por ejemplo. ¿Y qué necesitamos para poder implementar esta lógica? Los inputs. La máxima fecha de portabilidad disponible en mi base. En este caso yo tengo la información cargada hasta el 13 de abril, por lo tanto me va a salir acá 13, ¿ya? Y esto es de forma dinámica, obviamente, ¿no? Si mañana la información se carga el 14, esto ya no sería 13, sino 14, ¿ok? Es dinámico, ¿ya? Obviamente al implementarlo en clic va a ser dinámico, ¿no? Ahorita yo le he puesto de forma estática para hacer el ejemplo, nada más, ¿ok? ¿Ya? Entonces yo tengo hasta el 13 de abril cargado.
Lo que voy a aplicar acá es aplicar una función que se llama MonStar, que te permite calcular o te devuelve el primer día de esa fecha. En este caso, le estoy dando yo como parámetro al MonStar la fecha de portabilidad, la máxima fecha de portabilidad disponible en mi base. Como la máxima fecha de portabilidad disponible en mi base es 13 de abril, el primer día es 1 de abril. ¿Ok? Y adicionalmente le saco el día la máxima fecha de portabilidad. Como estamos 13 de abril, el día es 13. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la primera lógica. ¿Cuál es la primera lógica? Lo siguiente, esto de acá. ¿En qué consiste esta lógica? Consiste en lo siguiente. Yo voy a tener como input la fecha de portabilidad. ¿Ok? Y voy a aplicar una condicional. Si esa fecha de portabilidad es menor al primer día de la máxima fecha de portabilidad, entonces, si es menor, va a tener el valor C. Si no es menor, o sea, es mayor, va a tener el valor de A. ¿Correcto? Correcto. Ok, ok, ok. No te entendí, Miguel. Ejemplo. Estos son las fechas de portabilidades. ¿Ya? Y acá recordemos, dice primer día de la máxima fecha de portabilidad. O sea, este valor. ¿Ok? Este valor. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Si esta fecha de portabilidad 1 del 2022 es menor al 1 del 4 del 2022, si es menor, va a tener el valor C. Si no, A. Ya. ¿Es menor? Sí, por lo tanto va a tener el valor C. Siguiente registro. Esto lo hace por si acaso automáticamente clic cuando implementemos la lógica. Yo lo estoy diciendo punto por punto para que se pueda entender. ¿Ya? El 2 de enero es menor al 1 de abril. Correcto. El 3 de enero es menor al 1 de abril. Correcto, va a tener el valor C. ¿Ok? Y si se dan cuenta, en otras palabras, ¿qué estoy haciendo? Todo lo menor al 1 de abril va a tener el valor C. Si no es menor, va a tener el valor de A. ¿Correcto? Por lo tanto, yo a todos los registros hasta el 31, hasta el 31 de marzo va a tener el valor C. Y del 1 de abril en adelante va a tener el valor de A. No se cumple. A. ¿Por qué el 1 de abril no se cumple? Porque 1 de abril es menor a 1 de abril. No, no es menor, es igual. ¿Ok? Por lo tanto el valor de A. De acá en adelante va el valor de A. ¿Por qué A? Porque todos estos valores es mayor o igual. Y por lo tanto va A. ¿Correcto? Correcto. Entonces acá ya se cumplió la primera condicional. Como yo mencioné que es una concatenación, vamos a resolver la segunda condicional. ¿En qué consiste la segunda condicional? Yo ahora voy a trabajar ya no con la fecha, sino voy a trabajar con el día de esa fecha. El input va a ser el día de la fecha de portabilidad. Entonces, ¿en qué consiste la condición? Si el primer día de la fecha de portabilidad es menor o igual al día de la máxima fecha de portabilidad, entonces va a tener el valor de P. Si no, el valor de A. Por ejemplo, este es el día, perdón, esta es la fecha de portabilidad. Mentalmente el día es el 1. Acá el 2. Acá el 3. ¿Correcto? Correcto. ¿Ok? Entonces yo le estoy diciendo, si este día 1 es menor o igual a 13, si es menor o igual a 13, ¿por qué 13? Porque acá dice el día de la máxima fecha de portabilidad. Máxima fecha de portabilidad es 13 de abril, por lo tanto el día es 13, correcto. Ahora, el 1 es menor o igual a 13, sí, es menor o igual a 13, por lo tanto va a ir el valor de P. Acá, como es una concatenación, P, correcto. El 2 es menor o igual a 13, correcto, sí, P. El 3 es menor o igual a 13, correcto, P. Y si se dan cuenta, esto va a tener el valor, el P va a estar hasta el 13, en este caso de abril, perdón, de enero, ¿correcto? ¿Por qué no 14? Porque 14 es menor o igual a 13, no. Si no se cumple, va el valor de A. Va A.
Y así hasta el cierre del mes de enero, que sería hasta el 31 de enero. ¿Correcto? Correcto. Ahora, un nuevo periodo. 1 de febrero del 2022. 1 de febrero. 1. ¿Es menor o igual a 13? Correcto. Por lo tanto, va a valer el valor de P. 2. 2. ¿Es menor o igual a 13? Correcto. ¿Ya? Y lo mismo que el mes anterior, ¿no? Va a tener valor CP hasta el 13. Y de ahí hasta el cierre de mes va a tener el valor de A. Cierre de mes sería 28 de febrero, correcto. Para marzo igual, ¿no? Los primeros 13 días va a tener el valor de CP, porque ya lo hemos visto en los meses anteriores. 13, 13, 13. Y el resto de días de marzo va a tener el valor de A, ¿no? Porque ya no se cumple hasta el cierre. Y esto de forma dinámica. Vuelvo a repetir, ¿no? Hoy día es hasta el 13. Mañana si cargo ya no va a ser hasta el 13, sino el 14. Entonces todo lo que hemos aplicado va a ser en función a ese día, 14. ¿Ok? Y para el mes actual, igual, ¿no? Este va a tener el valor de P, ¿no? Hasta el 13. Correcto. Correcto, correcto. Listo. Guardamos. Entonces, ya está la solución. Acá simplemente tendríamos que hacer el filtro, ¿no? ¿Qué pasa si yo selecciono AP? ¿Qué días, qué fechas me muestran? Me muestra del 1 al 13 y del mes actual. Ah, mira, ok. Interesante. ¿Qué pasa si yo marco CP? CP. CP me sale del 1 al 13 de enero. Del 1 al 13 de febrero. Ah, mira, este es mes parcial. Del 1 al 13 de marzo. Ah, mira, mes parcial. Tiene casi casi el concepto de mes parcial, solamente que le falta del 1 al 13 de abril. Ok, ok, ok. ¿Y qué significa sea? Sea te saca el complemento. Del 14 al cierre de mes de enero. Del 14 al cierre de mes de febrero y así sucesivamente. Correcto. Entonces yo podría jugar con estos códigos para sacar la vista mes completo, mes parcial y ambos. Sí, correcto. Sí podría ser. ¿Cómo lo podría hacer? De la siguiente manera. Pero antes de explicar eso, vamos a implementar esta lógica en ClickSense, ¿no? Como ya se explicó la lógica, ahora vamos a convertirlo en código, ¿no? Primero la lógica y después ya es tirar código. ¿Ok? Entonces, como repetí, como indiqué, mejor dicho, esto de acá no, se los voy a pasar en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar. Es una pequeña base que, bueno, ya les expliqué el contenido. Acá se hace una pequeña transformación que no vale, no viene el caso explicar. ¿Ya? Acá se están creando secciones, ¿no? Primera sección portabilidad, segunda sección vista y tercera función filtro customizado. ¿Ok? Y esto de forma secuencial, ¿no? No quiere decir que todo eso de acá sea independiente a todo eso de acá, no. En Click, cuando nosotros lanzamos, ejecutamos o cargamos los datos, se debe ejecutar, ¿no? Desde esta primera línea, de esta primera sección, hacia abajo. Termina esto, continúa esto. Primera línea de esta segunda sección, hasta abajo, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué se ha hecho? Lo siguiente, nosotros ya tenemos la tabla principal, esta es la tabla principal, portabilidades que le hemos explicado, ¿ok? Y esa tabla principal cuando se carga en ClickSense se guarda en memoria, ¿no? De forma temporal, se carga en memoria de forma temporal, ¿ok? Entonces nosotros aprovechamos esa carga en memoria de forma temporal, ¿para qué? Para poder crear una tabla temporal que me permita calcular la fecha máxima de esta base que tengo. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Yo acá he creado una sección que se llama vista, ¿ya? Y estoy creando una tabla que depende resident de la tabla portabilidad. El resident me permite crear una tabla a partir de otra que haya sido cargada previamente. Como esta secuencia de código se ejecuta primero y cuando termine
en memoria ya va a estar cargado esta tabla que se llama portabilidad. Entonces yo como yo vivo, estoy haciendo o estoy usando esa tabla de portabilidad para crear otra tabla que se llame ten max fecha. Una tabla que contiene solamente un registro y que contiene la fecha de portabilidad, la máxima fecha de portabilidad, no cualquier dato, la máxima fecha de portabilidad. Y tiene ese campo el nombre de máxima fecha. ¿Ok? Ok. Entonces, en esta tabla, repito, estoy hallando la máxima fecha de portabilidad de mi base. Si hoy va a salir hasta el 13, mañana va a salir al 14, pasado mañana al 15 y así sucesivamente, va a ser dinámico. Correcto. Ese es el paso número uno. El paso número dos, yo necesito capturar ese valor que estoy almacenando en esta variable, en esta tabla, en una variable. ¿Por qué variable? Porque va a cambiar a medida que pasan los días. Ok, entonces yo acá estoy declarando mi variable. La variable se declara así, let, porque me va a resolver una función. Y mi variable se llama v max fecha. ¿Ya? Y acá estoy utilizando la función pick. Pick, ¿para qué? Para que yo pueda traer de este campo y de esta tabla, este campo, recordemos que es esto, la tabla, acá. Acá lo que yo hago es una referencia. En otras palabras, en español le estoy diciendo lo siguiente. Clic, por favor, almacéname en esta variable b máxima fecha el primer valor, o el registro 0, que significa el primer valor, de la tabla ten max fecha, que sería acá, y el campo se llama máxima fecha. ¿Correcto? Correcto. ¿No? Acá es muy importante de que esta tabla que tú mencionas previamente haya sido cargada, ¿no? Como la secuencia de código se ejecuta de la primera línea, en este caso de la segunda, de acá hasta acá, cuando llega a la línea 6, cuando llega a la línea 8 clic, ya en memoria se ha cargado esta segunda tabla, por lo tanto existe, no va a haber problema. ¿Ok? Ok. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, acá estoy almacenando internamente, para este ejemplo, el 13 de abril, y lo estoy almacenando en este valor. Como es una tabla temporal, el siguiente paso es eliminar esa tabla temporal, ¿no? Drop table, esa tabla. ¿Por qué? ¿Por qué lo elimino? Porque ya no me interesa que esté creado. Yo almacené ese valor de esa tabla en esta variable. Ahora el valor está dentro de esa variable, ya no dentro de la tabla, porque lo he dropeado. Lo utilicé solamente de forma temporal. Pero ¿para qué calculo esta variable temporal? Para lo siguiente. Yo estoy creando otra tabla que se llama lógica vista, y esta tabla lógica vista va a tener o se va a crear en base a la tabla principal, que es portabilidad. Y esta tabla portabilidad estoy utilizando el campo fecha de portabilidad. Y estoy creando un nuevo campo que diga código, ¿no? Con la lógica que nosotros ya hemos aplicado. Si la fecha de portabilidad es menor al primer día de la máxima fecha, recordemos, acá yo hago referencia a mi variable. ¿Por qué hago referencia a mi variable? Porque mi variable aquí contiene la máxima fecha de portabilidad disponible en mi base, ¿correcto? Correcto. Si la fecha de portabilidad es menor al primer día de de la máxima fecha de portabilidad, entonces va a tener el valor C. Si no, coma, va a tener el valor de A. Y esto lo concatenamos, así se concatena en clic, ¿ya? Concatenar, con la otra lógica. ¿Cuál es la otra lógica? A nivel de día. Si el día de la fecha de portabilidad es menor o igual al día de la máxima fecha, entonces va a tener el valor de P, si no, el valor de A. Y esto va a tener el código. Entonces, internamente cuando clic ejecute esto de acá y esto de acá, para esta tablita, el resultado va a ser esto de acá, que ya lo hemos hecho. ¿Ya? Nosotros lo hemos hecho registro por registro, ¿ya? Y clic lo va a hacer. Cada vez que haya nuevos datos o nuevas fechas, clic va a ejecutar eso de acá. ¿Ok? Ok. Entonces, acá ya tenemos ya casi la solución terminada, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es crear otra tabla que se llama pista. En esta otra tabla, en esta otra tabla, le damos significado o le damos sentido a esos códigos que hemos creado. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Si nosotros acá marcamos en el resultado
el resultado AP y CP, vamos a ver qué sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Mira, 13. Los 13 días de enero, ¿correcto? Los 13 días de febrero, los 13 días de marzo y los 13 días de abril. Entonces, en el ejemplo que dimos al principio del video, esto es mes parcial. Por lo tanto, acá yo en una tabla que se ha creado, en una tabla que se ha creado en Duro, se le da sentido a esas, se le da un significado a esos códigos. Esta tabla tiene tres campos: código, tiene un campo vista y tiene un campo orden. ¿Ya? Y el mes parcial se le está dando este valor, ¿no? Si es AP o CP, se le da mes parcial y mes parcial. Como es lo mismo, se le da a los dos valores el mismo número de orden, ¿no? 0, 0, mes parcial. ¿Qué significa para el mes completo? Para el mes completo es CP y CA. ¿Por qué? Porque al hacer ese filtro se me muestra todos los días de enero, todos los días de febrero, ¿no? Todos los días de marzo y solamente hasta el mes cerrado, marzo, correcto. Por lo tanto, a esos dos valores se le está colocando mes completo. Y ambos es todo, todos los códigos. ¿Ok? Ambos, por eso se repite tres veces. CP, CA y AP, ¿no? Que son, que vendría a ser el universo, ¿no? CP, CA y AP, todo. Para que te considere también abril, ¿no? Para que te considere también abril. ¿Ok? Ok. Entonces, Miguel, pero ¿cómo funciona lo que estás haciendo? Funciona de la siguiente manera, ¿no? Clic cuando cargue esta línea, primero te va a cargar la fecha de portabilidad. Una vez que está cargado en memoria la fecha de portabilidad, lo que vas a hacer tú en esta lógica que has implementado es crear una tabla temporal para almacenar en esa tabla temporal la máxima fecha disponible en esa base que previamente has cargado. Y ese valor lo vas a almacenar en una variable. ¿Para qué? Para que posteriormente crees una ya tabla final que contenga eh, la fecha de portabilidad que se va a unir con la tabla principal y un código. Un código que te permita saber si es mes parcial o mes completo. Ese código tú lo vas a asociar a una tercera tabla que lo creas en Duro y le vas a asociar a cada código el significado de la vista, ¿no? Si es mes parcial, mes completo y ambos. Cosa que nosotros al momento de mostrar en la parte visual el filtro, vamos a usar este filtro, vista. Y cuando el usuario seleccione o ingrese por defecto mes parcial, internamente el motor de clic va a buscar todo lo relacionado a mes parcial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es todo lo relacionado a mes parcial? AP y CP. Clic internamente va a buscar todo lo relacionado a AP y CP. En otras palabras, te va a salir estos días. Todos estos días. ¿Sí? Todos estos días. Y al buscarte todos esos días, te va a salir los días disponibles a esa selección que has hecho. En otras palabras, ¿ya? Para que se pueda entender. Cuando el usuario marque mes parcial, internamente se está disponibilizando este código y este código, AP y CP. Y en clic se está disponibilizando todas las fechas que están amarradas a esos códigos. En este caso todo esto acá. Y como esta tabla está enlazado con la tabla principal a través de la fecha de portabilidad, cuando el usuario, cuando el usuario marque acá el código la vista mes parcial, acá en esta tabla se va a disponibilizar el código AP y CP. Y este código AP y CP lo va a buscar acá también. Y acá te va a salir todas las fechas de portabilidad relacionadas a esos códigos AP y CP. Te va a salir ciertas fechas que ya sabemos. Y esas ciertas fechas va a mostrárselo o va a buscar acá. Y por lo tanto te va a salir de esas ciertas fechas toda su información. ¿Ok?
Ese es el motor asociativo de clic, ¿no? Si tú marcas algo, te busca todo lo relacionado a esa selección que tú has hecho. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez implementado esto de acá, nosotros tenemos que cargar, ¿ok? ¿Ya? Y bueno, hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, o mejor dicho, ya construir lo que hemos hecho. Acá yo voy a yo voy a desconfigurar este campo que lo había hecho, ¿no? Acá algo básico, traer un filtro, o perdón, un gráfico de línea. Acá voy a agregar por ejemplo, mi dimensión que ya ha sido creada, y voy a crear también mi medida. Ok, acá está de forma continua. Me voy a aspecto, me voy a presentar, perdón, a la GX que representa mi periodo, y desactivo, ¿no? Esto, que no sea continuo. Ok, presentación, que se muestren los puntos de datos y los valores. Ok, ok, y ya está. Y ahora, para que me muestre el filtro y que sea mutuamente excluyente, es la vista. Selecciono mi filtro vista, acá la ruedita, siempre un valor seleccionado, guardar, ok, y ahí está, ¿no? Mutuamente excluyente, correcto, ¿no? Si yo selecciono dos, no me permite, sino solamente uno, correcto. Correcto, correcto. Ya, entonces el usuario también quiere que sea por defecto mes parcial. Entonces acá voy a utilizar otro concepto que se llama marcador, ¿no? ¿Cómo creo yo un marcador? Selecciono el valor que quiero, acá marcador, ¿para qué? Para que cuando ingrese, por defecto se aplique este marcador que voy a crear. Acá yo le mes parcial. Mes parcial, dejo todo esto por defecto, crear, confirmo, y acá, clic derecho, aplicar por defecto ese marcador. Y listo, guardo. Entonces, cuando el usuario ingrese, se aplica el marcador que está por defecto, mes parcial. Si yo voy enero, me debe salir 13 días, del 1 al 13, correcto. Mes completo, me va a salir solamente enero, febrero y marzo, correcto. Todos los días de febrero, correcto. Todos los días de enero, correcto. Ok, y mes parcial, bueno, ya sabemos que es mes parcial, ¿no? Abril, solamente los primeros 13 días, del 1 al 13, correcto. Y febrero del 1 al 13, correcto. Y así para todos los meses. Listo, entonces eso quería mostrárselos. Si tienen otra idea de cómo solucionar este problema, bienvenido sea. Ok, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.